Bueno, nos acompaña a esta hora de la noche el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pero lo primero, ¿a qué nivel llega la preocupación del gobierno por la desaceleración? Bueno, tenemos una economía desacelerada, una economía que venía ya desacelerándose en el 2013 con una caída en la inversión de más de 12% en el último trimestre del año 2013. Lo dijimos antes de asumir el gobierno, íbamos a recibir una economía desacelerada. Y lo que estamos haciendo es implementando todas aquellas políticas que nos permitan recobrar el dinamismo. ¿Cuáles van a ser las medidas inmediatas que van a tomar? ¿Qué se va a notar? Hemos anunciado un conjunto de medidas en esta dirección. Hemos dicho vamos a capitalizar a Banco Estado por 450 millones de dólares y al Fondo de Garantías para la Pequeña Empresa por 50 millones de dólares, de forma tal de poder dar crédito por 1.500 millones de dólares a nuestras pequeñas y medianas empresas. Crédito que es necesario ¿para qué? Para reactivar a nuestras pequeñas y medianas empresas, para darle los recursos necesarios para invertir. Adicionalmente, esa capitalización va a permitir 2.000 millones de dólares en crédito adicional para la vivienda. También tan importante para darle dinamismo al sector de la construcción, que es un sector intensivo en trabajo. Hemos dicho además que vamos a capitalizar Codelco en 4.000 millones de dólares, que va a permitir y viabilizar un plan de inversiones de 23.500 millones de dólares para Codelco entre el 2014 y 2018. Es decir, le vamos a dar la posibilidad a Codelco de reponer esos yacimientos que ya se habían ido gastando en el tiempo y de esa misma forma también generar e inyectarle a la economía más inversión, que es un punto central de nuestra respuesta. Lo que hemos visto es una caída en la inversión que ha sido importante y esa es precisamente la inversión la que tenemos que recuperar. ¿Cuál es el mea culpa que se puede hacer de esa caída en la inversión? Probablemente cuando uno analiza los ejes del gobierno aparecen muchas reformas, reforma tributaria, reforma en la educación, en fin. También hay una premisa de tener cierta cautela con la inversión en el país. Bueno, los datos muestran claramente lo que de alguna u otra forma habíamos anunciado, que la inversión que había sido tan alta en el periodo 2010-2013 había sido explicado por factores externos, los altos precios de los commodities, en nuestro caso del cobre, las bajas tasas de interés internacional con tasas de interés en Estados Unidos de cero, que hacían tan barato endeudarse en esos mercados internacionales, habían explicado un boom en aquellos países exportadores de materias primas. Es algo que sucedió en Australia, es algo que sucedió en Perú. Y dijimos que cuando esos factores dejaran de darle impulso a las economías, esas economías iban a perder dinamismo. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en una economía como el Perú, que hasta hace poco se hablaba tanto del Perú y que seguía creciendo. La economía peruana creció 0,3% en el mes de junio. Pero hablemos de la chilena, me interesa saber también si hay o no algún mea culpa de parte del gobierno. Lo importante acá es establecer cuáles son aquellas razones por las cuales hemos sufrido esa desaceleración, esa caída en la inversión. Y esos factores externos son los que explican la caída en la inversión. Ahora, nuestra responsabilidad como gobierno es ciertamente recuperar el dinamismo de nuestra economía y en eso estamos trabajando. ¿Hay parte de esa aceleración que corresponde o que atribuye alguna culpa al gobierno del expresidente Piñera? No, aquí lo que nosotros hemos dicho es que los factores externos fueron los que explicaron el crecimiento entre el 2010 y 2013. O sea, aquí no hubo una implementación de políticas domésticas, de políticas nacionales que efectivamente hubiesen generado este crecimiento en nuestra economía. Y lo que siempre hemos dicho es que nuestro país requiere de profundas transformaciones estructurales para efectivamente poder generar un crecimiento sostenido en el tiempo. Hemos dicho que en materia de energía tenemos que hacer un gran salto, tenemos que generar más energía a mejores precios, respetando todos los requisitos medioambientales. Pero qué duda cabe que en materia de energía tenemos que hacer mucho más de lo que se hizo. En los últimos 4 años no avanzamos en materia energética y la energía se puede transformar en una restricción al crecimiento sostenido de nuestro país. Hemos dicho que en materia de productividad, de innovación, no hemos avanzado, que tenemos que dar esos pasos necesarios, por ejemplo, para diversificar nuestra economía, que nos permita estar menos sujetos a los vaivenes de los precios del cobre, por ejemplo. Vuelvo a lo mismo porque me interesa este tema. Cuando se habla a propósito del panorama actual del país, se entiende la desaceleración, por otra parte la agenda pro crecimiento, pero también aparecen todos los cambios sustanciales que quiere o que propone el gobierno de la presidenta Bachelet. Insisto, lo mismo, no les puede jugar una doble pasada, no puede ser un arma de doble filo al tener tantas ideas de reformas y que eso pueda finalmente contraer más aún la economía. Bueno, hemos anunciado un conjunto de reformas, las fueron anunciadas ya en las candidaturas presidenciales. O sea, todas estas son reformas que habían estado siendo presentadas al país, que habían sido discutidas. De hecho, la reforma tributaria fue presentada en detalle durante la candidatura de la presidenta Bachelet. Así que efectivamente todos esos antecedentes estaban sobre la mesa. Y lo que tenemos que hacer como país es recuperar esta inversión, es recuperar no solo la inversión, no solo a través de la inversión pública, sino también a través de la inversión privada. Y por eso inversiones como por ejemplo en infraestructura son tan importantes, porque son complementarias con la inversión privada. Y también tenemos que dar
aquellos pasos que nos permitan ir generando los acuerdos necesarios para avanzar en políticas de largo plazo. Las reformas que hemos planteado son políticas de largo plazo para generar, por ejemplo, en materia de educación, un país de más igualdad de oportunidades, pero que también tiene un efecto sobre la economía, porque cuando hablamos de una educación de calidad estamos hablando de más capital humano, y eso es precisamente uno de los desafíos fundamentales de nuestro país, el agregar conocimiento, valor agregado a lo que producimos, y eso requiere más capital humano en nuestro país. Y también tenemos que hacerlo manteniendo lo que son los equilibrios fiscales, tan importante para responder, por ejemplo, a estos momentos de desaceleración, a través de políticas contracíclicas, como bajas tasas de interés y como una política fiscal más expansiva. Eso se hace cuando uno tiene una política fiscal sostenible en el tiempo, y por eso una reforma tributaria que financia un gasto permanente como el de la reforma educacional es tan relevante. Precisamente por lo mismo, ¿cómo lo va a hacer usted, ministro, para encontrar ese apoyo o ese peso político para llevar a cabo esta agenda pro crecimiento? Lo pregunto porque hoy en día claramente los énfasis están puestos en Hacienda, en educación, en salud, y se habla de crecimiento. Crecimiento quizás algo que está un poco dejado de lado en estos primeros meses de gobierno, de acuerdo a estas reformas también. Yo creo que el crecimiento ha estado siempre presente. Dijimos como parte de las 56 medidas que íbamos a presentar una agenda de productividad, innovación y crecimiento para estimular ese crecimiento de nuestra economía, para generar más productividad, más innovación. Dijimos que íbamos a presentar una agenda de energía también para generar una más competitividad de nuestra economía, y lo hicimos, y presentamos dos agendas muy robustas en esta materia, y vamos a estar trabajando porque el crecimiento es fundamental para generar una economía con más progreso, con más desarrollo, con más oportunidades, y eso requiere nuevamente que seamos capaces de enfrentar aquellos brechas que nos limitan el crecimiento. Una de ellas, por ejemplo, es la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, que requiere más apoyo a su gestión, más financiamiento. Esa es parte de lo que está comprendido en la agenda de productividad, innovación y crecimiento. Y ciertamente que tenemos que fijar nuestra atención y acelerar nuestras políticas para retomar el dinamismo, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar para sentar esa base de crecimiento de mediano plazo en nuestra economía. ¿Algunos de estos puntos son para matizar las críticas que se le han hecho a la reforma tributaria, particularmente el tema de la pequeña y mediana empresa? No, son puntos que hemos planteado desde un primer momento. Hemos dicho, Chile tiene un desafío muy grande, que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan llegar a ser grandes empresas, puedan tener ese espacio para innovar. Y eso requiere apoyo a la gestión, requiere mejor financiamiento. Y, por ejemplo, la capitalización de Banco Estado apunta en esa dirección. Hemos dicho que la generación de centros de desarrollo empresariales que acompañen a nuestros emprendedores, que acompañen a nuestras pequeñas y medianas empresas, dándoles asesoría, apoyo logístico, es fundamental. ¿Qué le parecieron las declaraciones del expresidente Piñera? La presidenta Bachelet no tiene que ser voluntarista, ni tampoco el gobierno tiene que echarle la culpa a él de lo que ocurrió. Nosotros hemos planteado una agenda seria de largo plazo con reformas estructurales que nos permitan crecer, que efectivamente nos permitan tener un crecimiento sostenido en nuestra economía. En los 4 años de la administración pasada no vimos esas reformas estructurales, esas reformas que efectivamente nos hicieran menos dependientes de los precios de los commodities. Vimos básicamente lo que fue un impulso externo que nos permitió crecer. Lo que tenemos que hacer como país es enfrentar desde lo público y lo privado el desafío de generar esas nuevas fuentes de crecimiento, esas nuevas fuentes de oportunidad. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno? ¿Cuándo van a empezar a notarse los cambios de esta agenda? Bueno, hemos dicho que nuestra economía tiene que volver a tomar dinamismo hacia finales de año, para tener un 2015 ciertamente que mejor que el 2014. Vamos a presentar todas nuestras proyecciones cuando corresponde, y eso corresponde cuando presentemos la ley de presupuesto al Congreso. Ministro, queremos agradecerle su visita a esta hora última mirada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.